¿Qué diría en estos momentos, Monsiváis? Es lo que estábamos pensando, o sea, cuando ocurrían cosas como esta, la calle de San Simón llegabas y hacías fila, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca, CNN, Reuters, las agencias internacionales ahí estaban, más las llamadas que estaba contestando en entrevistas telefónicas, ¿no? Y ibas como con el sabio a que te Ajá, dijera la ajá. opinión de lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Bueno, Y la Monsiváis parte estaría enfrente más, de un ordenador dando el speech, yo creo, con sus sí, gatos desde atrás. luego. Que además, fíjate, parte de lo más efectivo ahora que lo vemos a la distancia es el buen uso del lenguaje, que a veces decía cosas que sabías que eran ingeniosas y muy inteligentes y en ese instante no alcanzabas a captarlas. Y la mayor parte de la gente le daba risa sin saber Claro, en realidad qué había querido decir, ¿no? claro. Sí, que Pero traían jiribilla. pues, sí, oye, no, ahí sí se fue él y no ha habido Ujú. quien tome la estafeta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, te decía, el contacto físico, el, el manejo del espacio y en relación con los otros, es lo que llama a que vayas Ujú. al lugar, ¿no? Entonces, mira, las grandes ventajas es que puedas presenciar en la sede de la Filarmónica de Berlín un concierto y no tengas que estar pensando, híjole, si yo pudiera ir. Claro. Bueno, igual y no vas, pero ya sabes cómo se ve, ¿no? Ujú. Ya entrar a la vez es una experiencia un tanto distinta. También es una cuestión de estar dispuesto a abrir la sensibilidad y percibirlo, ¿no? Yo pensaba que esto de ir a escuchar a la Sinfónica de Chicago era más un bluff, ¿no? Dices, bueno, pues tal vas con la Sinfónica Nacional y a lo mejor tiene sus diferencias, pero una vez me dijo un crítico, dijo, no es que sabes que los instrumentos que tiene, por ejemplo, la Sinfónica de Chicago, difícilmente los tiene pues, otra orquesta menor. Mm. Y, y Y ahí cuando está la empieza a hacer un diferencia. recuento, sí, o sea, todos los chelos, cada uno vale $100,000. Híjole, No, entonces, bueno, pues, ¿quién? Solo ahí, ¿no? Y entonces sí, cuando suena, no, imagínate, ¿no? claro. Eso Y los del... Y lugares también, entonces que sí, tienen su propia acústica. obviamente quien tenga ese dato de instrumentos, del virtuosismo de dos o tres solistas, de las características del director y de la acústica del lugar, sí yo sí quiero ir a Australia, ¿no? Claro. Por eso. Y entonces se convierte en un objetivo específico. Ahí es donde esto nos medio funciona. Es un gran auxiliar, pero esa parte del manejo de la relación con el otro y la vivencia en el espacio es lo que solo lo va a seguir dando la experiencia propia, ¿no? Claro. Esa yo creo que es la gran diferencia. ¿Hacia dónde va? Esta pandemia no va a terminar ahorita, por desgracia. Creo que nos quedan varios meses de frente. ¿Hacia dónde va este periodismo cultural? ¿Todo va a ser virtual? En algunos casos, sí estarás físicamente. ¿Qué has pensado? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo es este futuro para el periodismo cultural, Miguel? Tú que además llevas 30 años, 30 Sí, años como reportero es de cultura. ¿cuál que fue el diciembre pasado? Los cumplí, exactamente, el diciembre pasado. Mira, a mí me entusiasma mucho porque yo ya empezaba a hacer cosas a partir de tecnología como esta que yo había querido hacer desde que entré al 11, ¿no? O sea, toma en cuenta que decía, vamos a la nota y tenía que ir un equipo de 5 personas en una combi viejísima con un montón de cables, ¿no? Con una grabadora, el que se la cargaba parecía el Se verá pípila, ¿no? Pues, enorme, sí. eran cintas de una pulgada. O sea, uno mismo para cargar las cintas es como si llevaras 2 portafolios, ¿no? Y luego No, era una calificar el bronca decir, material. eso era artesanal Claro. totalmente, ¿no? Me acuerdo que cuando Sari Bermúdez llegó a la dirección del Noticiario Cultural, dijo, a ver, díganme, ¿cómo califican sus notas? Y dices, bueno, pues le pones ceros y te arrancas. Digo, ¿cómo que le pones ceros? Pues sí, pues si no sabes
no sabes en qué momento. Dices, ceros a partir de barras. Y ahí ya sabes que empezamos todos. Dice, bueno, y si te adelantas o te atrasas, no, pues tienes que volver a empezar de nuevo. Ay, qué horror, qué barbaridad, ¿cómo trabajan así? Bueno, ya existía el time code y nadie lo usábamos. En las máquinas de 1 pulgada existía el código de tiempo y no Y lo no se usábamos, usaba. no se usaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que ya existe desde más allá del celular, no se usaba, ¿no? Pero bueno, yo veía todo el movimiento que hacían, tanta gente que tenía que ir, la bronca de que se te acabe esa cinta grandota y luego qué haces, ¿no? Es como no hay una camarita donde puedas tú grabar lo que quieres. Pues ya estamos, ¿no? ¿El celular? O sea, en celular. Yo el viaje más reciente fuera lo hice a París en septiembre pasado. Y me dijeron, quien habló, habló con mucha cautela, ¿no? Me dijo, oye, estamos pensando en invitarlos a París. ¿Irían? Y yo, pues, de boca, Por supuesto. pero siempre de esto depende de recursos. Pues es que, ¿qué necesitan? Y lo oí con tantas reservas que le dije, mira, ya lo hacemos de dos formas. O va camarógrafo y reportero, o va reportero mismo, solo él, pero te garantiza grabar, editar, escribir y transmitir. Quien sea alguien muy avesado en tele te dirá, ah, eso lo hicieron con el celular, pero un televidente promedio le va a dar igual, te va a ver en París y va a decir, qué padre que están allá, ¿no? Claro. Entonces, pues tú dirás, no sé cómo están ustedes de costos, pero está entre gastar el 200 o el 100%, ¿no? O el 150, como lo quieras ver. Bueno, les avisamos. Y entonces me habló a los 5 minutos, me dijo, sí, que solo. Dije, bueno. Entonces ya hablé al canal y dije, oye, invitan bajo estas condiciones. Y yo les garantizo que si voy, pues yo grabo, edito, Y todo. escribo, envío, todo. Y transmito en vivo. Y luego le hablaron al director del canal y dijo que se vaya. Y ya, hice todo desde allá con el celular. Y ahora que lo mencionas, ¿cuántas personas podrán perder su empleo? Hablando, por ejemplo, de camarógrafos. Sí, porque ahí también hay que ver cuánto cada quien ha hecho por su labor, ¿no? Sí, Es decir, tú escribes y dentro de las trampas de la escritura, dices, mira, esta nota rapidito, hoy en el lugar de tal a tal hora de tal se presentó y va a estar ahí hasta tal y tal fecha, tuvo una concurrencia copiosa y esperan que así sea la siguiente temporada. Ya. Y hay quien dice, oye, tenía un plafón con incrustaciones de vidrio de no sé qué parte y el chelista principal es un húngaro que vive donde se hace el vidrio de arriba. Y entonces ya dices, bueno, él no lo sabía, pero por encima de él estaba la esencia de su patria. Entonces gran toman, diferencia, claro. pues sí. Y entonces cuando piensan en ti, no dicen, ah, el reportero, ¿no? Sino, no, el que te contó el otro día cómo estaba el del vidrio y el húngaro y el chelo. Y entonces es trabajar tu trabajo, ¿no? Los camarógrafos se han acostumbrado a que, ya le grabaste, ya. Oye, esta toma, ya la tengo. Claro. Y, oye, tenemos que grabar, sí, pero tengo que comer antes. Pues es que no hay tiempo, sí, ya tengo hambre. Sí, Y claro. dices, bueno, entonces, solitos, ¿no? Se van desplazando. A mí me pasó algo muy, muy específico, fíjate, el año antepasado pasado. Me invitaron a dar una conferencia a Monterrey. Si yo le decía al canal que me iba 3 días por ir a dar una conferencia, decir, ¿y el espacio qué? Ahora, si yo les digo, me invitan a Monterrey y yo les mando la información, no le pagan al camarógrafo, pero yo se los envío porque además voy a dar una conferencia. Ujú. Bueno, envías material, vete. Sí, claro. Y entonces me fui y yo solito me entendí. Habitación propia, gastos que yo sabía, no tenía que andar repartiendo y luego que me comprobaran, o sea, yo sabía que me gastaba y que tenía que comprobar. Y luego me invitan a la Feria del Libro de Mérida. Y entonces dicen, oye, y sabemos que tú viajas con un camarógrafo.
Dije, bueno, pues No si lo pagan, siempre. pues sí, no siempre, pero si Ujú. lo pagan, pues adelante. Bueno, entonces vamos a hacer volar, tú que vas de Monterrey a Mérida, hacemos volar al camarógrafo de la Ciudad de México a Mérida. Ah, bueno, pues allá nos encontramos. El santo hombre todavía no llegaba y ya me estaba hablando que a qué hora íbamos a comer, porque le preocupaba que si llegando iba a tener tiempo o no. Dije, bueno, pues esto es Monterrey, grabando, editando, enviando, transmitiendo sin broncas. Todavía no llego y ya tengo que cuidarlo. Sí, no, 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 Y no. No, pues, claro, cuando a mí me preguntan, ¿vas con camarón o llevas tu celular? Pues no hay que pensarlo mucho, por ¿no? supuesto. Entonces, Fíjate, y entonces, esta eh, eh, pandemia, ¿cómo ha sacado precisamente lo que ya no nos funciona? No solo en cuestión de sistema de salud o en cuestión de políticas públicas, sino de forma individual, lo que ya no nos funciona en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia tal vez. Miguel, eres, o lo que se tiene que perfeccionar, fíjate. claro, sí, o lo que tenemos que transformar, por supuesto. Eres espiritual, Miguel. En cierta forma sí, ¿Qué, pero qué es te... que antes eso siempre se ligaba a lo religioso, ¿no? Claro, Y, y luego bueno, pues hay quien practica yoga o la meditación o cosas así, ¿no? Y entonces hay una vertiente aparte. Yo no soy ligado ni a una cosa ni a otra al 100%, pero estoy convencido de la efectividad de una u otra cosa para quien lo cree, ¿no? claro. En ese sentido sí no podría decir que no lo sea. ¿Qué te dice ese ser interno tuyo, ese ser espiritual tuyo sobre esta pandemia? Pues yo creo que la alarma va más allá de lo que pudiera significar de manera cruda, ¿no? ¿Por qué lo digo? A mí me alarma mucho que una persona esté bien, de repente tenga síntomas y 5 horas después se despide. Eso digo, todavía no hay quien te lo explique, porque tampoco se difunde del todo, ¿no? Entonces eso sí alarma demasiado. Pero cuando esto empezaba, yo me acuerdo que me encontré un panel como de 9 médicos, la mayoría eran españoles, había un español en México y un mexicano. Y entonces iban pasando uno por uno, ¿no? ¿Qué opinaban del coronavirus? ¿Qué había de esto? Y todos iban diciendo convenientes, inconvenientes. Algo que me sorprende, que en el que coincidieron muchos, dijeron, oye, pero si el coronavirus, digo, hay muchos tipos, pero con dióxido de X, carbón o algo, lo hemos eliminado sin problema. Y todos empezaron a decir, sí. O sea, eso el coronavirus se le aplica eso y en un día o en 12 horas está fuera. Entonces, eso no se ha tocado de nuevo. Después supe que un médico sueco que vive en España lo tienen totalmente bloqueado, le bloquearon sus blogs, su sitio, porque casi instruye un preparativo, un preparado casero para tratar a quien tenga los síntomas, si los ha sacado. Entonces dice, pues no le convengo a alguien, ¿no? Claro, Lo que él derivaba, y quién sabe, ¿no? Decía que ya que tenían España tan afectada, le estaba costando tanto, que el único anzuelo de donde asirse cuando acabe esto va a ser el Banco Mundial. Y ahí es cuando el Banco Mundial le va a poner condiciones. Dice, entonces ustedes creen que le conviene que un loquito vaya y solucione las cosas, pues no, mientras más fregados, mejor, ¿no? Esa era su deducción. Y por ahí anda en la red. claro. Habla muy bien español, pero es un apellido totalmente escandinavo, hermano, algo así. Y en ese panel, cuando todos hablaban de estas cosas, cuando llegan con el que estaba en México, le dicen, oye, ¿y tú en México? Dice, bueno, es que México, ¿verdad? A ver, tú nos dirás. Y él dijo, miren, acá está tan fuerte el fantasma de, este, decapitados, el narco, Sí, cara. masacres, que una cosa de estas pues es más muerte a la que ya se les mencionaba siempre, dijo. Y entonces si haces cálculos, ¿cuánta gente ha muerto por el narco? ¿Y cuántos han muerto por esto? Sí,
No, Tendríamos que seguir más preocupados por otra por la cosa, violencia, por supuesto. ¿no? Sí, por supuesto. Porque después de todo, el virus va a llegar, nos vamos a acoplar, se va a generar inmunidad, y así como la influenza, que ahorita ya no es un tema de alarma, Claro. así esto llegará a ser, pero lo otro no, ¿no? Lo otro ahí está, y quién Sí, sabe si más fuerte, ¿no? Entonces, habría que, esa parte interna me dice, hay que estar muy abierto, porque a lo mejor lo que te dicen que es, no es exactamente como te dicen que es, ¿no? exactamente. Así como te decía esto de que el mundo ha cambiado, dices, no, a lo mejor el mundo te presenta formas distintas para vivirlo y todavía tienes opción de tomarlas Ujú, o desconocerlas, ¿no? claro. Y entonces tienes la opción de subirte a un tren o quedarte a pie y, y, y tampoco garantiza que no tengas problemas lo otro, ¿no? Sí, O sea, claro. hay distintos tipos de padecimiento. Pero lo más valioso de eso es esa alarma interna, sería desde, debes estar consciente, Y ¿no? lo que dices, abierto, estar Sí, muy atento hacia dónde vamos, en todos los sentidos, como humanidad, como sociedad, ¿no? sí, porque te das cuenta que hay muchas variantes, ¿no? Un médico que dice que cura y se ha curado, una gente que no pensaba que se iba a morir y ya no está entre los vivos, ¿no? Alguien que se cuida mucho y ni fu ni fa, y a lo mejor todos tienen ya su virus, ¿no? De manera amigable. O sea, hay un montón de variables, pero habría que estar muy abierto para que no te pescaran los absurdos, ¿no? Digo, a mí se me haría un absurdo que volvamos a tener problemas de tráfico, y Claro. casi estoy seguro que los vamos a volver a tener, ¿no? Se me haría absurdo, estar de manera por inercia en sitios donde no necesariamente tuvieras que estar, ¿no? Y en Y casi estoy oficinas, que seguro que solo vamos a vas a estar, sentarte, ¿no? Terminas pues tu sí, trabajo y como no es hora de que cheques, no te puedes ir. tienes que estar adentro, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo creo que a pesar de que sucedan, habría que estar consciente de que por algo pudiera seguir sucediendo y por algo pudiera ser distinto. Esta resistencia al cambio, ¿no? Y estando consciente de eso te da, yo creo que elementos para generarte un camino propio, ¿no? De saber, pues ya no voy a luchar porque todos se vayan a su casa y no estén aquí hacinados, pero a lo mejor yo encuentro la manera de abrir una puerta, ¿no? Por la que luego pasen otros, pero primero a ver cómo la abro, ¿no? Esto de las transmisiones fue una casualidad, un chiripazo. Y yo le decía al camarógrafo que le tocó, ¿no? Dije, de verdad, si llega a haber en 20, 30, 40 años un investigador acucioso que diga, ¿cuándo el Canal 11 empezó a transmitir por internet? Le dije, van a dar contigo. Si le buscan bien, estarían contigo. Y mira, es el camarógrafo que cuando vio la primera transmisión por teléfono, se puso la enojada de su vida. Se fue del lugar, no me habló, porque le indignaba que ya no usara su cámara sino el teléfono. Él, que fue el primero y por recursos propios, que facilitó la transmisión desde Cartagena de Indias a México por internet. Pues ni aún contando con ese mérito, me dijo, estas son cochinadas, ¿no? Refiriéndose al teléfono. Y yo creo que es alguien que preveía que lo iban a dejar de utilizar a él como camarógrafo. Claro. Entonces, pero yo creo que una y otra cosa suceden, es que había que estar muy consciente, ¿no? Renovarse o morir. Sí, no dejarte llevar por la inercia, ¿no? Claro. Hay una cosa muy importante que se ha dado en el encierro, y es que estamos en el lugar más cultural del mundo, que es la casa. La vivimos, la usamos, la padecemos, la disfrutamos y todavía no nos queda el 20. Y yo les decía, siempre todavía los funcionarios públicos, incluso quienes están al frente de los organismos culturales, ¿no? Sucede un concierto y dicen, hay que hacer que la cultura llegue a todos. A ver, trajiste un producto de la cultura que es la música y está ligada al arte.
Pero no solo eso es cultura. O Claro. sea, cultura es cómo se vistió el que vino, en qué se transportó para llegar aquí, qué va a comer cuando salga de acá, ¿no? Eh, con quién no vino porque no está bien las relaciones con esa persona. Todo eso tendrá que ver. Pero cómo eres y cómo vives o cómo sobrevives, te lo da la casa, ¿no? Sí. Y de ahí surge ¿Qué todo. preparas para comer? De ahí es el resultado de todo eso, ¿no? Ujú. Y nos han metido en el receptáculo donde está el resultado de todos los procesos culturales 100%. Lo que necesitamos para vivir está en la casa Ujú. y de la casa no hemos salido. Claro. Y todavía no hay quien se dé cuenta, ¿no? No hay quien Sí, diga, tal vez lo hacemos tan cotidiano, tan normal, que ya no lo tomamos en cuenta, por supuesto. Miguel, sí, muchísimas gracias por aceptar ponerte en Charla Mood, gracias por esta deliciosa plática. Y bueno, seguimos en contacto a ver cómo nos reinventamos todos. ¿cómo no? Yo te agradezco mucho y bueno, pues ahí estamos pensándole y sobreviviendo. Sobreviviendo. Muchas gracias, Miguel de la Cruz. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por haberse puesto también en Charla Mood. Nos vemos la próxima.